porque estamos de día. Es un gozo estar junto a mi esposa en medio de ustedes, disfrutando de la comunión del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos el socorro de tu Espíritu Santo para que este libro, las Escrituras, pero especialmente el libro de Apocalipsis, no sea abierto en nuestro entendimiento, en nuestra alma, y podamos, Señor, comprender lo que tú quieres comunicarnos con esta hermosa profecía. Que esta palabra tuya, Señor, nos fortalezca, nos ilumine, nos dé seguridad, nos dé confianza de saber que estamos en las mejores manos. Amén. Que podemos confiarnos a ti completamente. Amén. Y que venga lo que venga, Señor, y tengamos que pasar por lo que tengamos que pasar, en ti estamos seguros. Amén. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Será posible que hagamos un pequeño repaso? Pero que ustedes hagan ese repaso de algunas de las cosas que hemos estado diciendo. Algunos están recurriendo a los apuntes, ¿está bien? Me parece bien eso. Si no, a la memoria, los apuntes. Algunas cosas, no importa que sean cosas sueltas. Del capítulo 6 al 11 está una síntesis del Apocalipsis. Y ya del 12 hacia adelante está desarrollado toda lo que es Apocalipsis. Ok, que a partir del capítulo 6 hasta el 11, dice el hermano, tenemos en la profecía. Claro, lo que contiene el libro, ¿no? El develar lo que el libro contenía, el libro que estaba sellado con 7 sellos. A esa sección le podríamos llamar como un primer Apocalipsis, donde se nos muestra entonces el contenido de la profecía, el contenido del plan de Dios o de los acontecimientos dentro del plan de Dios. Y eso entonces, a medida que el Cordero va abriendo cada uno de los sellos, Juan puede ir leyendo y viendo algo del contenido del libro. Tiene 7 sellos y el último sello, ¿qué contiene el último sello? El séptimo, donde va a quedar todo develado, contiene 7 trompetas. Eso es un detalle que no hay que olvidar. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y por lo tanto hasta que no haya sonado la última trompeta, el séptimo sello no ha terminado. ¿Qué se proclama cuando termina la séptima trompeta? ¿Qué es lo que se anuncia con la séptima trompeta? Una frase que debemos memorizar porque es el final de la historia, el final glorioso de la historia. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 11, versículo 15, si no me equivoco, 11:15. Así termina, eso anuncia la séptima trompeta, con el cual termina el séptimo sello. Bien, entonces a partir del capítulo 12 hasta el 22, lo que tendríamos son algunas reiteraciones de lo que ya se ha dicho en los primeros 11 capítulos, algunas profundizaciones, desarrollos, mayores explicaciones. Y ya explicamos la visión del capítulo 10, donde precisamente se dice lo que va a acontecer cuando la séptima trompeta comience a sonar. El misterio de Dios se cumplirá y el tiempo profético no será más. Porque todo lo que Dios había anunciado por los profetas, con la séptima trompeta habrá quedado cumplido. Eso dice la visión del capítulo 10. Y a Juan se le dice entonces que coma el librito que ahora está abierto, se lo coma,
que le va a saber en la boca dulce como la miel, pero que una vez que le llegue al estómago le va a amargar el vientre. Y ese librito entonces, que ahora se lo come, es porque él tiene que volver a profetizar. Dice el capítulo 10, versículo 11, es necesario que profetices otra vez, o sea que profetices de nuevo. ¿Qué cosa? Lo que ahora te has comido. ¿Y por qué tiene sabor dulce en la boca y amargo en el vientre? Porque contiene esta profecía muchas esperanzas, muchas glorias para los que estamos en Cristo, pero también anuncia cosas terribles para los que no están en Cristo. Así que es de dulce y amargo, porque obviamente que nosotros no nos gozamos con el dolor, ni con que muchos hombres sean rebeldes a Dios. Aunque sus juicios son justos y verdaderos, eso no significa que nosotros nos gozamos de la desgracia ajena. Dios mismo no se goza, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Entonces a partir del capítulo 12 vamos a tener eso. Entonces quisiera ahora que se fijen un poquito en el capítulo 12 y 13. En estos dos capítulos vamos a tener 3 bestias apareciendo acá. Una trilogía maligna, una especie de imitación del verdadero Dios, que es un Dios trino, un Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el diablo también, que es imitador de Dios, de las cosas de Dios, él también se va a presentar en una especie de trinidad, pero en este caso maligna. La primera bestia está en el capítulo 12, y se las quiero presentar, para no confundirnos, porque son 3. A esta primera la vamos a llamar el dragón, ¿ya? Entonces cuando nos queramos referir a esta primera bestia, simplemente la identificamos con el nombre de dragón, porque así es presentada. Fíjense, el 12.1 dice, el 12.3, el 12.3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. La escarlata es de color rojo brillante, algo así, pero para nosotros vamos a dejarla como rojo. Este dragón es comunista, ¿ya? Un dragón escarlata, el compañero de dragón. Noten la característica, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Es un dragón, y lo que le llama la atención a Juan, aparte de que es un dragón, que es de color rojo, es que tiene en su cabeza 7, en la parte alta tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y atención, esta última frase dice, y en sus cabezas 7 diademas, o también las podemos llamar coronas, ¿ya? O sea, si yo les pregunto, ¿qué cosa tiene coronadas el dragón? La respuesta es diadema o corona. ¿Qué cosa tiene coronada? Las cabezas, porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pasen al capítulo 13 ahora. Les presento ahora la primera bestia. A esta la vamos a llamar como la primera bestia, porque a la primera ya la identificamos como el dragón, ¿ya? Entonces, al dragón nos referimos con el nombre de dragón, y a esta primera bestia del capítulo 13 la vamos a llamar la primera bestia. Dice el 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, así que a esta la vamos a llamar la identificar como la primera bestia, que tenía, ¿qué tenía esta primera bestia? 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿en qué se parece esta bestia con el dragón? ¿Qué tienen en común? 7 cabezas. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Y qué más dice? Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si yo les pregunto ahora a esta primera bestia, ¿qué tiene coronado? Los cuernos. Lean bien, ¿qué tiene coronado? Los cuernos. ¿Cuántos cuernos son?
10. Tiene coronados los cuernos. En cambio el dragón tiene coronadas las cabezas. Estas cositas que uno pasa por alto cuando está leyendo, porque no lee con rigor, a veces no percibe estos detalles, y estos detalles van a ser muy importantes. Yo le llamo la señalética espiritual, ¿no? Estas son como las señales de tránsito para irse guiando. El dragón, ¿quién será el dragón? Bueno, independiente de lo que sea, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero el dragón tiene las cabezas coronadas. En cambio, la primera bestia, el 13, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, tiene los cuernos coronados. En los cuernos están las diademas, en cambio en el dragón están las cabezas, las diademas. Ya. Detalle, da lo mismo, será lo mismo. Vamos a ver. Y para que dejen anotado allí, la segunda bestia, que la primera le llamamos dragón, la primera bestia es la que hemos leído, y la segunda bestia está en el 13:11 en adelante. Una tercera bestia que ha sido muy ignorada, casi toda la atención se ha centrado en la primera bestia, que la llaman el anticristo, y casi toda la atención y todo lo que se habla del anticristo, y todo el mundo ha olvidado esta segunda bestia del capítulo 13, que está del 13:11 en adelante, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante, ¿no? Tiene la apariencia de un cordero, pero habla, cuando habla, vamos a decir así, es el dragón el que habla. Y esta bestia, la segunda bestia del capítulo 13, va a ser llamada en varios textos más adelante como falso profeta. Esta segunda bestia del capítulo 13 es llamada el falso profeta. Así que para identificarla y distinguirla unas de otras tenemos el dragón, la bestia y el falso profeta. Esas son las 3. Muy bien. Vayan al capítulo 17 ahora, o vayamos al 17. Y este va a ser un capítulo muy importante porque va a dar la interpretación a estas bestias, aunque antes del 17 identifiquemos al tiro el dragón. ¿Quién es el dragón? Este es el más fácil, todos lo sabemos, pero en el 12:9 está la interpretación de quién es el dragón. ¿Alguno de ustedes lo puede leer, por favor? El 12:9. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya. Entonces en el 12 va contando la historia del dragón y dice en el versículo 9 que este dragón fue lanzado fuera. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el dragón? Y aquí viene la interpretación. La serpiente antigua. El primer dato, que este dragón es la serpiente antigua. Entonces eso nos remonta inmediatamente allá a Génesis capítulo 3. Allá apareció una serpiente. Y luego se dice, ¿qué más? Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Está clarito? Y por si fuera poco, se especifica que es el que engaña al mundo entero. Juan dice: el mundo entero está bajo el maligno. Él engaña al mundo entero. Así que el dragón es aquella serpiente antigua, que todos sabemos la historia de Génesis capítulo 3, y luego dice con nombre y apellido, esta serpiente que se llama Diablo y Satanás. Hermano, ¿Sí? dice, fue lanzado fuera, ¿a qué se referiría? Del cielo, dice. Del cielo, que ya no va a tener más espacio o cabida para entrar al cielo. Eso es lo que dice el capítulo 2. Pero por ahora nos interesa identificar quién es el dragón. Así que el dragón es Satanás. El dragón es el diablo visto en esta representación de un dragón. Ya, vamos al 17 ahora. Vamos al 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá. Ahora uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llama a Juan y le dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
aparece un cuarto personaje. Ahora aparece una mujer descrita como una gran ramera, una gran prostituta. ¿Ya? Así que tenemos el dragón, la bestia, el falso profeta y ahora una mujer ramera, que Juan es invitado a mirar para que se le va a mostrar a Juan la sentencia contra esta mujer, que le cae el juicio de Dios. Entonces, dice, esta mujer está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy interesante esto, porque entonces dice que esta mujer ha embriagado a todos los reyes de la tierra, a todos los presidentes del mundo, los ha embriagado con el vino de su fornicación. Los ha seducido, los ha embaucado, los ha engañado, etc. Entonces dice el 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál bestia es esta de las 3 que ya vimos? La primera. De nuevo, a ver. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, podría ser el dragón o la primera bestia, ¿no es cierto? Pero uno tiene 7... No, aquí no se fijó si las cabezas o los cuernos están coronados, no da el detalle. Aquí no se fijó en eso. Pero no es el dragón, porque si no habría dicho el dragón. Al decir que venía montado sobre una bestia, está entonces remitiéndonos a la primera bestia del capítulo 13. ¿Ya? Porque al dragón lo llamó dragón, no lo llamó bestia. ¿Ya? Así que al usar el nombre bestia, quiere decir que no está indicando que se va a referir a la primera bestia del capítulo 13. No puede ser la segunda bestia del 13, porque la del 13 no tiene 7 cabezas y no tiene 10 cuernos. ¿Ya? Así que por descarte no es el dragón ni el falso profeta, sino es la bestia, la única que nos queda. Y la mujer viene traída por esta bestia. Esta bestia la trae sobre sí a la prostituta. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, ¿sí? Porque está hablando de la mujer aquí en el 17. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Entonces, perdón, en el 7.3 cuando dice que esta bestia es escarlata, quiere decir que tiene otra semejanza con el dragón. Con el dragón entonces tiene el color, el dragón es escarlata, la bestia también es escarlata, cosa que no había dicho en el 13, pero ahora lo dice en el 17. ¿Qué más tiene en común? Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que a lo menos hay 3 semejanzas entre el dragón y la bestia. Color, las cabezas y los cuernos. Ya. Esta mujer entonces sigue describiéndola en el versículo 4, está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, es una prostituta bonita y más encima bien vestida, ¿no? Bien atrayente. Cachalupi. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Cuando aparece esta palabra misterio, entonces nos está diciendo inmediatamente a las claras que no tenemos que tomarlo literal. Porque lo que está diciéndonos es que aquí hay un misterio, o sea, aquí hay un significado espiritual escondido. Porque si fuera literal, no necesita decir aquí hay un misterio. ¿Ya? Un nombre escrito, un misterio, 2 puntos. ¿Cuál es ese nombre? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, aquí está la identificación de esta mujer, que tiene un nombre, pero que ese nombre es un misterio. Repito, entonces, al decir eso, quiere decir que no es la Babilonia literal, la ciudad de Babilonia que todos conocemos, sino que es un misterio, es de un significado espiritual. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Y vi a la mujer, esto es lo triste, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Claro, ¿cómo no quedar asombrado si ella Juan vio que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos? O sea, había perseguido a los santos, había matado a los santos, había causado muchos mártires de Jesús. Entonces, ahora viene lo interesante, 17:7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que, interesante. No necesitamos elucubrar, no necesitamos inventar, sino vamos a tratar de seguir lo más al pie de la letra la interpretación que va a darle el mismo ángel de estos personajes. Le va a interpretar la bestia, le va a interpretar quién es la mujer, le va a interpretar los 10 cuernos, las 7 cabezas, etcétera, etcétera. Para que podamos entender un poquito, lo último que le interpreta es quién es la mujer. ¿Ya? Y eso está en el 18, en el último versículo del 17. ¿Quién lee la interpretación de quién es la mujer? La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Muy bien. Esa es la versión NTV, ¿no es cierto? ¿Otro? ¿Qué lea? ¿Cómo dice la Valera? 60. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La NBI dice, la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los tiempos verbales son muy importantes. No dice, la mujer que has visto será la gran ciudad que reine. No. Es Juan el que está recibiendo la visión y le dice, la mujer que has visto es. ¿No? En el tiempo de Juan estaba ante sus propios ojos la mujer. La mujer es una ciudad que en misterio se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero es una ciudad. Y es una ciudad que en el tiempo de Juan reinaba sobre los reyes de la tierra. ¿Quién era esa ciudad entonces? O sea, ¿quién es esa mujer que es una ciudad? Roma. La ciudad que reinaba en ese tiempo sobre los reyes de la tierra. Estaba reinando el Imperio Romano en el tiempo de Juan, y la capital del Imperio Romano era la ciudad de Roma. Desde allí gobernaban los emperadores, desde allí gobernaban los césares, y por lo tanto, cuando le está diciendo la mujer que has visto es, repito, no fue ni será, sino que es la gran ciudad, le está indicando entonces claramente que se está refiriendo a la ciudad de Roma. Roma que persiguió a los cristianos, que los está persiguiendo y que los seguirá persiguiendo, y que ha derramado la sangre de los santos. Eso lo vamos a confirmar inmediatamente, pero quería partir con la mujer para que entendamos luego lo de las cabezas y los cuernos. ¿Ya? Entonces, lo último que le interpreta es quién es la mujer que es traída por la bestia y que es una ciudad. Más adelante le va a mostrar otra mujer, y que también es una ciudad. ¿No? ¿Y quién es esa mujer? Que es una ciudad, la desposada del Cordero, y esa mujer es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Así que dos mujeres que representan dos ciudades. En misterio Babilonia, la otra es la nueva Jerusalén, también en misterio la nueva Jerusalén, pero que en términos literales, según el versículo 18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, vamos al versículo 9, ahora 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos de ustedes tienen sabiduría? Levanten la mano. Porque esto es para la mente que tiene sabiduría. Si no tenemos aquí gente que tenga sabiduría, nos vamos.
porque no vamos a agarrar ni una. Así que claro, sería hasta aquí nomás. Levanten la mano, las mentes que tienen sabiduría aquí, muy bien, somos nosotros. Atención, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, atención, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La NBI dice, en esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Entonces, si ustedes entran al teólogo Google y ponen ahí, ¿qué ciudad está edificada sobre 7 colinas? Y le va a salir que Roma está edificada sobre 7 colinas. Entonces eso confirma inmediatamente que estamos interpretando bien el 18. El 18 dijimos que dice que la mujer es la gran ciudad que reina y nos atrevimos a decir que era Roma, pero ahora queda confirmado porque no sé si decir que es la única ciudad en el mundo, no sé si decir si es la única o no, porque algunos dicen que hay otra, pero si usted busca en los registros de la historia universal, salen en varias partes, y muchas partes confirmado, que la ciudad de Roma está edificada sobre 7 colinas. ¿Ah? ¿En el qué? En el Atlas, claro. Para los más viejitos. Sí, si esto es... Nosotros con el hermano somos de la época del Atlas. Está de la mañana tirando palos. El leñador de la mujer. Muy bien, así que la primera interpretación de las 7 cabezas es que las 7 cabezas son 7 montes, ¿ya? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el versículo 10, la primera parte dice, y son 7 reyes. O sea, las cabezas tienen una doble interpretación. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, Roma edificada sobre 7 colinas, y son 7 reyes. Yo entiendo que cuando dice que son 7 reyes, son 7 reyes de esa ciudad. 7 reyes que tienen relación con esa ciudad. Son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, la ciudad de Roma, y son 7 reyes que nosotros los conocemos como emperadores o césares de esa ciudad, desde la cual reina. Porque algunos se han puesto a interpretar esos 7 reyes como por ejemplo que representan a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y qué sé yo. Pero aquí está diciendo que son 7 reyes, que yo entiendo, repito, que lo que está diciendo es que tienen relación con la ciudad. Son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer y son 7 reyes de esa ciudad. Entonces, sigue con los 7 reyes. Atención, 5 de ellos han caído. Párense en el momento en que Juan está recibiendo el Apocalipsis. Y a Juan se le está informando que de esas 7 cabezas, que son 7 reyes, 5 ya han pasado. O sea, si estamos interpretando bien y las 7 cabezas son, además de ser 7 montes, son los primeros 7 emperadores de esta ciudad de Roma, se le está diciendo a Juan que 5 de esos emperadores ya murieron, ya pasaron. 5 de ellos han caído. Nosotros por la historia los conocemos con nombre y apellido. El primero se llamó Augusto César. No confundir con otros Augustos, por favor. Aquí le hemos tirado palo a los comunistas y a todos. A todos lados, ¿ya? No confundir con otros, ¿ya? Este es Augusto César. Después vino Tiberio César. En tercer lugar, Calígula. Cuarto, Calígula César. Cuarto, Claudio César. Y quinto, Nerón César. Entonces, cuando Juan está recibiendo el Apocalipsis, el ángel le dice que de estas 7 reyes, que yo entiendo que son 7 reyes de la ciudad de Roma, que tienen su sede en la ciudad de Roma y que desde allí gobiernan el mundo, 5 han pasado ya. ¿Ya? ¿Qué más se le dice? Uno es.
O sea, el sexto está presente en el momento de Juan. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese emperador que estaría vivo, que estaría reinando en el momento? Porque uno es, 5 han pasado, el sexto está presente, la sexta cabeza, se llamó Vespasiano César. ¿Ya? Ese es el sexto. Y el otro aún no ha venido. Pero nosotros ahora por la historia sabemos que el que vino después de Vespasiano fue su hijo Tito César. Este Tito que invadió Jerusalén, conquistó Jerusalén, pero no cuando era emperador, sino cuando su papá Vespasiano era emperador. Cuando el papá Vespasiano era emperador, él era general, y en su calidad de general fue el que encabezó la invasión y la destrucción del templo en el año 70. ¿Ya? Pero luego el hijo llegó a ser emperador cuando su papá falleció. Así que el séptimo emperador se llama Tito César. ¿Ya? En el momento de Juan, Tito es futuro como emperador, según esta indicación que le dan ahí. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Tito César reinó solo 3 años. Creo que del 79 al 81, si mal no recuerdo la fecha. Del 79 al 81 después de Cristo, solo 3 años gobernó Tito César. Ahora, atención aquí. La bestia que era y no es, ahora va a interpretar la bestia que era y no es también el octavo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo el enredo? Ya, el ángel le dice, las 7 cabezas son 7 reyes, 5 han caído, uno está presente en el momento de Juan y el otro es futuro, el séptimo. La bestia, le dice ahora, es el octavo rey. O es un octavo rey. Y atención ahora, afírmense los cinturones. Abróchense los cinturones y afírmense en el asiento. Dice, es el octavo y es de entre los 7. ¿Qué le está diciendo? Estamos siguiendo la interpretación del ángel, ¿ya? Estamos tratando de entender la interpretación del ángel. Le dice la bestia que trae a la ramera es el octavo rey. Pero la frase que desconcierta completamente es que le dice es el octavo, pero es de entre los 7. O sea, dicho más en castellano, es uno de los 7. Y que va a reaparecer, y que cuando reaparezca su destino es ir a la perdición. Eso leímos en el 10, ¿no es cierto? En el 11, perdón. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces ahora se entiende por qué le dice que la bestia, que es el octavo rey, le dice era y no es y será. Fíjense el versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Si es el octavo y es uno de entre los 7 y le dice era, quiere decir que es uno de cuáles? De los 5 primeros. A ver, atención. Le había dicho que es de entre los 7, pero al decirle en el momento de Juan, le dice la bestia que has visto era y no es, o sea, no es Vespasiano, tiene que ser uno de los primeros 5, porque le dice era y no es. ¿Y qué más dice? Y esto es para irse de espalda otra vez. Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Si dice que este va a salir del abismo, ¿qué le está diciendo con esa frase? Con esa frase va a salir del abismo. Viene del lugar de los muertos. Era, no es en el momento de Juan, y será. ¿Y de dónde va a surgir si era y no es y será? Va a surgir del abismo
y cuando reaparezca irá a la perdición. Entonces eso se entiende cuando uno entiende el 11, que dice, son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro no ha venido, y la bestia es el 8º, y es de entre los 7. Y más en rigor, si somos más rigurosos, no es de entre el 6º ni el 7º, sino es de entre los primeros 5. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando reaparezca? Dice el versículo 8, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia es un rey, es una persona, no es un rey, no es una persona, es un rey, es el 8º, es de entre los 7. Pero como además, para identificar cuál de entre los 7 puede ser, le dice era y no es y será. Y además le da el detalle que subirá del abismo. Versículo 12. ¿Qué pasa con los 10 cuernos? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Ya? O sea, las cabezas son reyes y los cuernos también son reyes. Pero atención, dice en el tiempo de Juan, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, en el momento de Juan, los 10 cuernos, que son 10 reyes también, ¿existían en el tiempo de Juan? No existían. Eran futuro al tiempo de Juan. Pero nosotros estamos 2000 años después de Juan, entonces uno podría decir, ¿pero ya habrán aparecido? Porque para el momento de Juan eran futuro, pero nosotros que estamos 2000 años después de Juan, en una de esas ya los tenemos ubicados en la historia y ya han aparecido. ¿Serán futuros o no? ¿Serán futuro todavía para nosotros? Veamos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿La bestia qué rey es? ¿Qué rey es la bestia? Enumerándonos del 1 al... No les pido el nombre, sino el número. Que es el 8º. La bestia es el 8º rey. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Y la bestia, que es el 8º rey, va a recibir... los 10 cuernos van a recibir autoridad para reinar juntamente con la bestia. O sea, los cuernos son contemporáneos al 8º rey, que la Biblia lo llama la bestia. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Los cuernos son contemporáneos a la bestia, que es el 8º rey, porque dice el versículo que acabamos de leer, versículo 12, por una hora estos 10 reyes, representados por los 10 cuernos, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Repito todavía, para nosotros son futuros, porque ahora ya sabemos que son contemporáneos los cuernos con la bestia, seguirán siendo futuros para nosotros a pesar de que después de Juan han pasado 2000 años. A Juan se le dijo, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en un momento, por una hora, o sea, por un tiempo acotado, prefijado por Dios, van a recibir autoridad para reinar juntamente con la bestia. ¿Serán todavía futuro para nosotros? Son todavía futuro. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense el 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Está hablando de los 10 reyes. Fíjense ahora el 14. Pelearán contra el Cordero. Entonces, si yo les pregunto, los 10 cuernos y la bestia, que es el 8º rey, ¿dónde lo ubicarían ustedes? ¿En la primera venida de Cristo o en la segunda venida de Cristo? Claramente en la segunda venida de Cristo. O sea, los 10 cuernos y la bestia hay que relacionarlos con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que estos 10 cuernos, juntamente con la bestia, pelearán contra el Cordero. Se van a enfrentar al Cordero en la segunda venida. Pero ¿cuál es el final? Aleluya, gócese ahora, hermano. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
Y cuando el Cordero venga a pelear contra estos 10 cuernos, que son 10 reyes, y venga a pelear con la bestia, no viene solo, viene un ejército celestial con él. Y ese ejército celestial no son ángeles, sino somos nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 al final, que los que están con el Cordero, ¿quiénes son? Son llamados y elegidos y fieles. Ahí no se está refiriendo a los ángeles, sino se está refiriendo a los que creen en el Cordero y a los que siguen al Cordero. Los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, lo seguirán también en el día de la batalla. ¿Ya? ¿Y a quién está describiendo con esto de que son llamados y elegidos y fieles? No se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a nosotros. ¿Es usted un llamado de Dios? ¿Es usted un elegido de Dios? ¿Es usted fiel a Dios? Los que siguen al Cordero son llamados y elegidos y fieles. Pero lo importante de esta interpretación del 17 es que cuernos y bestia, que es el octavo rey, relación con la segunda venida. Y las 7 cabezas, si yo les pregunto ahora, ¿la relacionan con la segunda venida o con la primera? Y ustedes me tienen que responder ahora, porque estoy hablándole a mente que tienen sabiduría. ¿Con la primera o la segunda? Las cabezas. Los cuernos con la segunda. ¿Y las cabezas? Con la primera. ¿Por qué? Claro, porque en el momento de Juan se le está diciendo 5 ya han pasado. Entonces Juan está parado a fines del siglo I. Por lo tanto, las cabezas son del tiempo de la primera venida de Cristo. Los 7 primeros emperadores tenían relación con la primera venida, no se ubican aquí en la segunda. El octavo rey que sale de entre los 7, ese va a tener relación con la segunda venida de Cristo. O sea, entre la séptima cabeza y el octavo rey, que es la bestia, hay un lapso de 2000 años de separación de tiempo. Los 7 primeras cabezas tuvieron relación con la primera venida de Cristo, y los 10 cuernos con el octavo rey tendrán relación con la segunda venida. Entonces volvamos al capítulo 12. Volvamos al capítulo 12. Ahí se nos presentó al dragón, que es de color rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Pero qué cosas tenía coronadas el dragón del capítulo 12? Las cabezas. ¿Qué quiere decir eso entonces ahora a la luz de la interpretación que tenemos del 17? Si en el 12 están coronadas las cabezas. En cambio en la bestia del 13 están coronados los cuernos. Pero hay una que tiene 7 cabezas y la otra tiene 10. No. Los dos tienen 7 cabezas y los dos tienen 10 cuernos. La diferencia es que en el dragón del capítulo 12 están coronadas las cabezas, que son 7, y en la bestia del 13 están coronados los cuernos, que son 10. Pero ahora, con la interpretación, devolvámonos e interpretemos esto, porque aquí está la señalética, aquí está súper clarito. ¿Qué significa que las 7 cabezas están coronadas en el capítulo 12? En cambio en el 13 están coronados los cuernos. Si los cuernos todavía no se han manifestado, son ¿Ya? 10 reyes. ¿Pero qué significa que en uno están coronados uno y en otro en otro? Quiere decir que donde están coronadas las cabezas, estamos en la época en que las cabezas están reinando. En cambio, donde están coronados los cuernos, estamos en la época en que están gobernando los cuernos. Están reinando los cuernos cuando los cuernos están coronados, están reinando las cabezas cuando las cabezas están coronadas. Entonces, capítulo 12, que nos habla del dragón que aparece para devorarse al hijo que va a dar a luz una mujer, ahí en el 12, y que dice que tiene las cabezas coronadas, ¿a qué época de las venidas de Cristo se está refiriendo? ¿A la primera o a la segunda? A la primera. Entonces miren qué interesante el detalle, porque al decir que las cabezas están coronadas, es el Espíritu Santo diciéndonos, pon atención, porque aquí te estoy hablando de la época en que los emperadores estaban reinando. Ahí fue cuando el dragón intentó devorar
al hijo, apenas naciese este hijo de la mujer que estaba dando a luz. Un hijo varón, que se identifica a ese hijo varón y se le dice, es uno que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Y quién es ese? Nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Se cumplió literalmente eso? Se cumplió. Ustedes recuerdan la historia que registra Mateo de Herodes. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de la ciudad de Belén, porque quería matar a Jesucristo, al Mesías que había nacido. Y para asegurarse de matarlo, mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años de la ciudad de Belén. ¿Pero mató a Jesucristo? No lo mató, porque a José le fue avisado en sueño de este intento maligno. ¿Quién estaba detrás de Herodes entonces? ¿Quién estaba detrás de Herodes? El dragón. ¿Quién estaba detrás de los emperadores? El dragón. ¿Quién estaba detrás de las 7 cabezas que reinaban en la época de la primera venida de Cristo? El dragón. Satanás. Por eso que los emperadores persiguieron a los cristianos, por eso que la mujer que Roma está llena de la sangre de los santos, está ebria de la sangre de los santos. Entonces Apocalipsis nos está diciendo qué potestades, qué espíritus se mueven detrás de los reyes. Uno ve presidentes nomás, pero tiene que ver los espíritus. ¿Quién estaba detrás? Instigando matar al Mesías que había venido, impedir que fuera a la cruz y nos trajera la salvación a todos los que creen en Él. ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás. El hermano Lucas tuvo la brillantez de darnos algunos datos. Ustedes saben que Lucas, de los 4 evangelistas, es el más riguroso en precisar los acontecimientos en el momento histórico, ¿no? Él es el más riguroso para precisar la fecha histórica de los acontecimientos. Y fíjense que él identifica con nombre de los 5 primeros emperadores a 3. En el libro de los Hechos menciona a Claudio César, pero me interesa lo que dice en el Evangelio de Lucas. Fíjense, Lucas capítulo 2. Para que noten que los emperadores, las 7 cabezas, tenían relación con la primera venida de Cristo. Dice en el 2.1, Lucas 2.1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Aquí está con nombre y apellido la primera cabeza de esas 7 cabezas. ¿Y qué ordenó este caballero? El emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Y agrega entonces el hermano Lucas, que es muy preciso en fechar los acontecimientos, dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, para que no nos perdamos, ubica también al gobernador de Siria que estaba reinando en ese momento. ¿Cómo se llama el caballero? El hermano Cirenio. No era hermano, pero por la fe veámoslo como hermano. ¿Y quién era emperador? Augusto César. ¿En qué edicto decretó este caballero? El que se hiciese un censo, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Y esto qué provocó dentro de los planes de Dios? ¿Qué provocó? Que José y María, que eran de la tribu de David, tuvieran que subir ¿a dónde? A empadronarse a Belén. ¿Y qué pasó mientras iban a empadronarse a su tierra natal, de donde eran oriundos? ¿Qué ocurrió? Nació Jesús y se cumplió la profecía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Si no es por este edicto de este caballero Augusto César, la profecía no se habría cumplido. Jesús habría nacido en otra parte y la profecía no se habría cumplido. Pero gracias a este edicto, entonces, ¿qué es lo importante? Que Jesús nació cuando la primera cabeza estaba reinando. El nacimiento de Jesús ocurrió bajo el gobierno del emperador Augusto César.
Así que las cabezas tienen relación con la primera venida, por supuesto. Jesús nació mientras gobernaba la primera cabeza. Pasen ahora al capítulo 3. Y el hermano Lucas nos da otra data interesante. En el año 15 del imperio ¿de quién? De Tiberio César. ¿Quién es este? La segunda cabeza. Estamos en el año 15 de su reinado. No sé cuántos gobernó este caballero, usted métase a Google y le va a decir al tiro cuántos años, pero ya estamos en el año 15 de este caballero mientras reinaba. ¿Y quién más? Mire todos los datos que da. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, otro Herodes, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Mire todos los datos que da. ¿Qué pasó en el año 15 de Tiberio César? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y qué se está iniciando en el año 15 de Tiberio César? La segunda cabeza, el segundo emperador. El ministerio de Juan el Bautista comienza. ¿Y en qué consiste el ministerio de Juan el Bautista? En que le prepara el camino al ministerio del Señor Jesucristo, que nació bajo Augusto César. Pero aquí está el dato interesante, que fue crucificado bajo el gobierno de la segunda cabeza. Jesucristo murió bajo el gobierno de Tiberio César. Así que él nació cuando reinaba la primera cabeza y el Señor fue a la cruz cuando reinaba la segunda cabeza. Así que es claro que las cabezas tenían relación con la primera venida de Cristo, sí. A tal punto que él nació cuando reinaba la primera y murió cuando reinaba la segunda cabeza. Y cuando llegamos a la época de Juan se le dice, no solo ha pasado la 1 y la 2, sino que han pasado 5. O sea, hasta Nerón César mató a Pedro y a Pablo. Él también ya había pasado. 5 cabezas han pasado. Vespasiano está cuando Juan está recibiendo esa visión del capítulo 7, y Tito, que está por venir, va a durar breve tiempo, solo 3 años. Entonces, hermanos, mire qué interesante. Entonces, cuando usted se mete al capítulo 12, sabe que es la época en que están reinando las cabezas. Y por lo tanto, usted lo que lee ahí es la historia de lo que el dragón intentó hacer para matar a Cristo cuando vino en su primera venida. Cuando pasa ahora entonces el capítulo 13 de Apocalipsis, sabe que estamos en otra época. Es la misma bestia, por decirlo así, o sea, no es la misma, no es el dragón, es el hijo del dragón. ¿Eh? Así como el Padre envió a su hijo, Satanás va a enviar su encarnación, ¿no? El Padre resucitó de entre los muertos a su hijo, y también va a tener una resurrección. La encarnación del dragón, que es la bestia, también es alguien que sale del abismo, o sea que va a experimentar una especie de resurrección, porque es un imitador de Dios, ¿no? Y mire qué interesante es lo que va a ocurrir, hermanos. Todos aquellos que no han querido creer en la resurrección del Hijo de Dios, terminarán asombrados, adorando y creyendo en la resurrección que el dragón hará de su hijo. Así es. O uno cree en la resurrección de Cristo, o terminará creyendo en la resurrección del anticristo. O usted bebe la copa de la comunión, como lo hemos hecho hoy día, o usted mañana tendrá que beber la copa de la ira de Dios. Es casi como una ironía. Los que no quisieron creer en la resurrección de Cristo porque les pareció sumamente fantasiosa, bueno, terminarán creyendo en la reaparición de un ser que ya existió en el pasado y que volverá a aparecer y que asombrará al mundo. Porque todos dirán, ¿quién podrá contra este que vino del lugar de los muertos? Y resulta que hay uno que está siendo predicado hace 2000 años, que vino del lugar de los muertos y que es Jesucristo nuestro Señor, resucitado y hecho Señor, y el mundo no quiere creer en Él. Como no quiere creer en Él, terminará creyendo en la resurrección. Pero todo el mundo va a creer en uno o en otro.
Gloria al Señor. Entonces cuando usted va al 13 ahora, ¿qué tiene que entender ahora? Que lo que vamos a leer en el 13 pertenece a otra época. Aunque esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que el dragón, aquí están coronados ¿quién? Aquí están coronados los cuernos, y por el 17 ya sabemos que esto tiene relación con la segunda venida de Cristo. Así que entre el dragón del 12 y la bestia del 13, ¿cuántos años hay? Hay 2000 años de separación. Y entonces leamos el 13, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y ojo, y en sus cuernos 10 diademas, así que aquí ahora estamos en la época en que están reinando los cuernos, que también son reyes, pero que son reyes de otra época, de una época futura, incluso futura para nosotros, porque tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Estos 10 cuernos estarán reinando junto con la bestia en el momento en que Cristo aparecerá por segunda vez. Y aparecerá, cuando Él aparezca, ellos pelearán contra el Cordero. 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es su papá, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el dragón ahora está detrás, pero le ha delegado a este que es la bestia para que él gobierne. El dragón a través de la bestia. En el capítulo 12 es el dragón en persona el que atacó a Jesucristo. Pero ahora es a través de la bestia en que él buscará hacer su voluntad. Ahora podemos entender lo que dice el 13:3. No sé si ustedes lo habían entendido, pero ahora lo podemos entender. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, aquí en el 13, una de sus cabezas, no dice cuál, pero sabemos que es una de las primeras 5. Una de esas primeras 5 dice que fue herida de muerte, o sea, tuvo una herida mortal, pero por una acción milagrosa se recuperó de esa. O sea, el 13 lo presenta como una sanidad milagrosa, pero por el 17 ya sabemos que es una resurrección, porque sale del abismo. Aquí lo presenta como una sanidad milagrosa, pero el 17 dice que en rigor es una resurrección milagrosa. ¿Ok? Y se maravilló toda la tierra. Y atención, y adoraron al dragón. Si usted no adora a Dios, terminará adorando a Satanás. No hay más términos medios. O eres adorador de Dios, o terminás siendo un adorador de Satanás. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. O eres un adorador de Jesucristo, o serás mañana un adorador de la bestia. ¿Y por qué adoraron a la bestia? Diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué están tan asombrados? Porque hay uno que salió de la muerte, hay uno que derrotó a la muerte, que volvió de ultratumba. Todo el poder humano termina con la muerte, y de eso no ha escapado nadie. No ha habido ningún poderoso jamás ha podido derrotar la muerte, y aquí va a aparecer uno. Así que se puede entender por qué el mundo se va a maravillar, por qué el mundo no solo va a adorar al dragón, sino que va a adorar a la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tendrá un reino cortito, casi como Tito, solo 3 años y medio. Y cuando dice, y se le dio autoridad, pregunto, ¿quién le dio esa autoridad? No, pero detrás del dragón, porque aquí porque si el dragón, ¿ustedes creen que el dragón le daría solo por 42 meses? Si el dragón se lo daría por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que le da esa autoridad?
Dios. Y lo que nos está diciendo es, aunque Él va a reinar con mucha crueldad y va a tirarse ahora no contra el Cristo, sino contra los cristianos, es un tiempo acotado por Dios. Es Dios el que dice, solo te daré permiso por 42 meses. No puede ser el dragón, porque si no el dragón le da por los siglos. A él le gustaría que su Hijo, su Cristo, reinara por los siglos de los siglos. Pero como el que manda no es el dragón, sino el que está por encima del dragón, que es Dios el que le dice, te voy a dar autoridad solo por 42 meses. Entonces, este capítulo va a decir, aquí está entonces la paciencia y la fe de los santos. Va a ser un momento duro, pero está acotado por Dios, es corto, y tenemos que tener paciencia y fe para aguantar el chaparrón. Amén. Versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. No quiere nada con Dios, ni de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y aquí abróchese los cinturones y afírmese, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero aquí encontramos consuelo, hermanos. Anote esto. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ¿quiénes son todos los que la adoraron? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Qué pasa entonces con los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero? No la adoraron. ¿Dónde está usted? ¿Usted está entre los que están inscritos en el libro de la vida, su nombre? Si usted es uno de los que está con su nombre inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? De los que están inscritos en el libro de la vida, no la adoraron. ¡Aleluya! Pero todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, la adoraron. Por eso el Señor le dice, cuando hacía milagros, no es mejor alégrese de que están escritos en el libro de la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué es lo que hay que oír? Que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, estás seguro, hermano. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ya sabes lo que te espera. Vas a terminar adorando a la bestia por no haber querido adorar al Cordero. Pero aquí están, estos son los que alaban al Cordero. Aleluya. ¿Es un tiempo difícil? Dice el 10. Sí, es un tiempo difícil porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ese es un versículo un poquito enredado. Hay otra versión que lo dice más claro. Se lo leo, la NBI dice, el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. O sea, más en castellano, al que lo van a tomar preso, preso irá. Y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Y entonces viene la frase, aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, hermano, si te va a tocar irte preso, preso te irás. Y si te corresponde morir, morirás. De nuestra parte entonces se requerirá mucha paciencia y fe. Porque este caballero tendrá poder para actuar durante 42 meses y perseguir a los santos, a meter a la cárcel a algunos y matar a otros. Pero los que están con sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero están seguros. Acá dice, esto significa que el pueblo de Dios
tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Que aquí hay una respuesta a una pregunta que se hizo el otro día, si el pueblo era librado o pasado. Claro. Léalo de nuevo, menosito, esa versión tan inspirada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Amén. Un hermano me decía, pero eso no es injusto. Decía, no es injusto que como que a nosotros nos va a tocar la peor. No, lo injusto, le dije yo, sería que no nos pasara nada a nosotros cuando a todo el mundo le ha pasado a través de toda la historia, siempre le ha pasado. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Eso en los evangelios lo dice. Ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Pero el Señor igual, hermano, nos da la esperanza, porque de todos los hermanos que han sido perseguidos, han tenido ataques, de ahí han salido las grandes alabanzas que cantamos. Entonces va a ser duro, pero igual para la fe y la resistencia para poder soportarlo. Dios no nos va a abandonar, porque va a estar con nosotros. Sí. Cuando a usted le vengan esos pensamientos como que sería injusto, trate de escuchar a Jacobo, que lo mataron a espada, a Pedro, a Pablo, a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, a Esteban, que lo apedrearon. Y a veces una cierta teología dice, no, pues si Cristo sufrió para que nosotros no suframos. Bueno, díganle eso a Esteban, pues Esteban habría dicho, menos mal que él sufrió para que yo no sufriera. A mí me taparon a peñascazo, diría el hermano Esteban. Entonces esa es una teología de sacarse el pillo. Y por eso algunos interpretan que la iglesia va a ser arrebatada ante todo esto, porque a nosotros ya hemos sufrido demasiado resfriado y así que ha sido... Lo que pasa es que uno le da gracias al Señor porque nos está preparando. Hay otros contextos cristianos que están con esa teología. Preparándose para escapar. Preparándose para otras cosas, o sea, para ser millonario, Sí. para pasarla bien, Claro. para tomar puestos en los gobiernos. Sí. Y es triste. Exactamente. Terminemos, hermano, ahí en el 13, sigamos, en el 14, perdón, en el 14. Sigamos con... Terminemos con algo que nos levante el ánimo. Sí, no, con esto vamos a quedar súper bien. Con el mensaje del tercer ángel. 3 ángeles aparecen en el cielo entregando 3 mensajes. Y para terminar, animados como quieren, hermano, vamos a leer el mensaje del tercer ángel. En el 14:9. 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Es un mensaje de advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quedaron animados? Esta sí que es advertencia. Como esa es la advertencia tan severa y tan tremenda para el que termine dejándose marcar o adorando a la bestia, dice el 11, no he terminado, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y otra vez versículo 12 se reitera, aquí está la paciencia de los santos. Y se especifica a qué santos se refiere, porque algunos dicen que no somos nosotros, que son otros santos que van a aparecer después, o son los judíos, y tratan de que no somos nosotros, pero aquí dice, ¿quiénes son esos santos? Porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Nosotros. Yo no conozco otro pueblo que no sea la iglesia al que le caben estas características. Si dijese solo los mandamientos de Dios, podríamos pensar en los judíos, pero dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que creen en Jesús somos nosotros, en la iglesia. Entonces, como aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, aquí está el consuelo, hermano Néstor. Oí una voz que desde el cielo me decía, ¡escribe! Y Juanito sacó el lápiz y el cuaderno y escribió, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuáles son? ¿Qué muertos son esos? Los que en el quinto sello, ¿se acuerdan? Se le dijo, se tiene que completar el número de los mártires. Después de esta advertencia, donde viene la marca de la bestia y la adoración a la bestia, obligada, se dice bienaventurados de aquí en adelante, los que van a morir en el Señor. La última oleada de mártires que va a completar el número de las almas de los decapitados que mostró el quinto sello. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Termina con una bienaventuranza para los que desde ese momento en adelante les corresponda morir en el Señor o por la causa del Señor. Amén. ¿Esto nos asusta? No. ¿Para esto somos capaces por nosotros mismos? No, también es no. Nosotros, al igual que Jesús en el Getsemaní, ¿cómo oraríamos? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero al igual que Jesús tenemos que decir, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Hermano, hay algo que se trata de interpretar mucho también, que tiene que ver con las marcas, la marca en su frente o en su mano. ¿Se puede comentar algo? Sí. Que hay que, si somos otra vez rigurosos, dice que... no era eso lo que yo... que quería precisar que cuando habla del 666, dice que es el número de su nombre. El número de su nombre. O sea, como que el nombre del emperador, del octavo rey, que es uno de entre los 7, que al sumar el valor numérico del nombre de ese emperador, la suma da 666. Entonces, eso es lo que está dicho ahí claramente. Por eso también dice para la mente que tenga sabiduría. Para la mente que tenga sabiduría, cuente el número de su nombre. O sea, hay que agarrar o Augusto César, o Tiberio César, o Claudio César, o Nerón César, y ver el valor numérico de las letras, y eso tendría que dar 666. En el fondo él no está diciendo quién es, pero como él está predicando en medio del Imperio Romano, y ya lo tienen desterrado ya por la causa de la palabra de Dios, él dice, si lo digo con nombre y apellido, eso se dice que lo está diciendo de una manera críptica, lo está diciendo pero de una manera escondida porque es peligroso. Cuando hay una dictadura uno no puede decir lo que quiere, porque lo agarran y le cortan la cabeza. Solo en democracia aquí uno puede decir lo que se le ocurra. Y este hermano está viviendo bajo una dictadura del Imperio Romano, así que él nos trata de decir los nombres, pero sin decirlo. Entonces él sabe quién es y nos está diciendo, bueno, si usted es inteligente, cuente el número.
Entonces voy a darles dos pistas de quién es mi favorito. Cada uno de ustedes quédese con su favorito. Yo sé que a algunos les gustó Augusto César porque eso les suena bien, tienen un referente moderno. Tiene su estilo. Claro. Pero mi favorito es Nerón César. Enero. Y yo tengo dos argumentos para eso. Uno es que dicen, pero a mí no me consta. Yo les dejo la tarea a los más jóvenes que son más investigadores, en vez de andar cazando Pokémon Go. Mejor dedíquense a contar el número, no el nombre. Dicen, a mí no me consta, repito, que Nerón César, escrito en palabras hebreas y sumadas el valor numérico de esas palabras hebreas, daría 666. Nerón César, pero no en griego, sino escrito en hebreo. No me consta, pero eso es algo que he leído por ahí en los libros. Y el segundo argumento que tengo es que dicen, todo esto es por la farándula, lo ha dicho Primer Plano y Así Somos y otros programas más que aparecen, que el Nerón César, estando en vida, hay una tradición de que él estando en vida advirtió que él iba a volver. Amenazó con que iba a volver. Iba a volver de la muerte. Tampoco sé si esa tradición es verdadera o no, si es realmente histórico, si así fue o no. Pero eso sería un segundo argumento. Y lo hacen ser mi favorito. Yo voto por Nerón César. Pero no sacan diciendo que yo dije que el anticristo es Nerón César, porque voy a terminar como Juan el Bautista o como Esteban. ¿Ya? Usted elija su favorito. Eso no va, hermano, de respecto, pero de la marca, no sé. Usted quería preguntar de la marca. Claro, el hecho cuando dice que se le han marcado en su frente y en su mano, Sí. ¿ese hecho a qué se refería? ¿Se puede volver a respecto? Sí. No sé. Gracias. No sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede vincular eso al Benichip o algo? Claro, es que ahí hay que echar a correr la imaginación, pues imagínense cómo se ha desarrollado la tecnología. Para muestra un botón, están amenazando con que van a terminar con el dinero efectivo. Sí. Yo lo leí en la noticia ahora en el diario hace un par de días atrás nomás. Quieren terminar de tal manera que todos nosotros solo con tarjetas podamos comprar o vender. El dinero efectivo va a desaparecer. Entonces uno se va imaginando para dónde va esto. De hecho, se va a eliminar la tarjeta. Claro, después Claro, probable se elimina la tarjeta. No es una cosa brusca. Pero llega el momento entonces en que tú no puedes, o sea, se ve fácil, ¿cómo es que puede llegar a cumplirse eso que uno no pueda comprar ni vender a menos que o tenga eso o tenga puesto algo en la mano o en la frente? Pero ahí viene otra vez la ironía, hermano. Nosotros estamos sellados en la frente, los 144.000 dice, tienen el nombre de su Padre y de Cristo en su frente. Sí. Aleluya, es el sello que nosotros tenemos, el nombre del Padre y del Señor Jesucristo en nuestra frente. Pero el que no ha querido ser sellado por Dios, será sellado por el anticristo. Y tendrá la marca de la bestia. O tienes la marca de Dios, o tendrás mañana la marca de la bestia. Decídete. ¿Cuál copa quieres beber? ¿La copa de la comunión o la copa de la ira? ¿En qué resurrección quieres creer? ¿En la del Cordero, la del Señor Jesucristo o en la resurrección de la bestia? Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bajo tu prisma, el arrebatamiento sería al final. Claro, el arrebatamiento hay que relacionarlo con la venida del Señor. El arrebatamiento es bíblico, está en las epístolas de Pablo, y él dice claramente que seremos arrebatados a la venida del Señor. Entonces, déjenme mostrarles el último dato, para que vean que las copas son una reiteración de las trompetas. Las trompetas son los juicios de Dios, ¿se acuerdan? Séptimo sello, ahí cae el juicio de Dios. Antes de los juicios de Dios, los 144.000 son sellados en la frente. ¿Ya?
¿Para qué? Para que los juicios de Dios no los alcancen a ellos. Esa es la figura que hay en el capítulo 6 y versículo 7. Y en el 7 esos sellados aparecen arriba, habiendo salido de la gran tribulación, pero vencedores. Esa multitud que nadie podía contar, vestida de ropa blanca y gritando a viva voz todos ahí, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero en el capítulo 16, donde se están reiterando las trompetas, pero ahora como copas de la ira, es una reiteración del mismo juicio. No es que las trompetas son unos juicios y después vienen, o sea, si las trompetas son terribles, pero eso no es nada, pues espérese las copas. No es necesario tanto, ¿no? Sino que con 7 trompetas basta, y se repiten con 7 copas en la segunda parte, y las copas van del 16, una por una, van cayendo una por una, desde el capítulo 16, pero fíjense cuando estamos en la sexta copa. En la sexta copa, leámoslo y con esto terminamos. 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿Notan ahí los 3 nombres? Uno es dragón, el otro es llamado la bestia y el otro es llamado falso profeta. ¿Qué salieron de la boca de estos 3 caballeros? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué batalla es esa? Armagedón, va a decir el nombre aquí. Ese es el momento cuando leímos ahí, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí está dando pistas, ¿no? Pero noten ahora el 15. Se está relatando durante la sexta copa lo que sucede, y dice el 15, interviene la voz de Cristo y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y termina la sexta copa con el 16, diciendo: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí se va a producir la batalla del gran Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la sexta copa la venida del Señor no se ha producido. ¿Por qué? Porque dice el 15 que el Señor advierte, está a punto de producirse la venida, pero no se ha producido, y advierte el Señor: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces el dato innegable es que aun cuando estamos en la sexta copa de 7, la venida todavía no se ha producido. Y si no se ha producido la venida del Señor, el arrebatamiento todavía no se ha producido. Porque el arrebatamiento se produce a la venida del Señor. Así que lo mismo que vimos en las trompetas se reitera acá. El Señor no viene sino hasta la séptima trompeta o hasta la séptima copa. Porque en la sexta está dicho explícitamente que la venida del Señor no se ha producido todavía. Así que el Señor va a guardar a su pueblo y nos va a preservar para su reino. A algunos privilegiados les tocará integrar la fila de los mártires del Señor Jesús. Hay que presentarlo así. Algunos tendrán ese privilegio. A mí me gustaría y no me gustaría. Tengo una lucha en mi interior. No me ofrezco como voluntario, pero que sería lindo tener el privilegio de dar la vida por la causa del Señor. Sí, sería lindo. ¿No es cierto? Y todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos gustaría, o sea, tenemos ese testimonio que sería lindo. Pero como no me siento capaz en mí mismo, me da cosa. ¿Usted, amor? ¿Se ofrece usted como voluntario?
estaba pensando que es una buena pregunta, porque si no somos muchas veces ni siquiera capaces de soportar una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, nos vienen momentos de tristeza, de angustia, o de preguntarse por qué a mí, falta aún que Dios trabaje más en nosotros, que nos enamore más, que nos conquiste más para realmente decir eso, o sea, aquí estoy, soy voluntario. Claro. O si no somos capaces de soportar una calumnia, un vituperio, un insulto, para ver qué tan preparados estamos, pues si no somos capaces de soportar eso y queremos sacar la espada, porque ahí cuando está diciendo el que va a ir preso irá, quiere decir no te compres una pistola y trates de impedir que te arresten. O sea, si te tocó esa suerte, ahí ponga las manos para que los posen. No es defenderse con ejército ni con espada. Cuando leemos sobre los hermanos que fueron asesinados en la persecución romana, las historias dicen que ellos fueron asistidos por el Espíritu Santo. Amén. Todos los que fueron, cuando se narra acerca de la muerte en el Coliseo. Y también, como se empezó a dar de una forma tan masiva, los estaban muriendo muchos cristianos, algunos que no estaban siendo... no los estaban matando, fueron ellos como que se quisieron unir a la moda, y ellos que no estaban claramente siendo enviados por el Señor, fueron ellos por su voluntad, negaron al Señor. O sea, el Señor envía y capacita a los que envía. Y si no te envía... Entonces eso era bien curioso cuando lo leía, y los hermanos que sí envió el Señor los capacitó. Entonces a quien envía el Señor y lo ponga en eso, el Señor le va a capacitar espiritualmente. Porque como usted decía, nosotros no lo podemos hacer, es el Señor el que nos va a capacitar. Interesante, ¿eh? Así como... O sea, para esto no hay voluntario. ¿Sí? Como nosotros hemos sido llamados, porque no es por fuerza nuestra, hemos sido escogidos para Dios. Amén. De manera que si de alguna forma tenemos que vivir ese momento, sería glorioso. Sí. Sería glorioso. Pero como dice la hermana Daniela, las fuerzas no son. No es para todos. No, las fuerzas no son. Amén. Capacitados, fortalecidos por Dios. Gloria al Señor. Así es. Recuerden que el propósito de esta charla sobre Apocalipsis ha sido despertar el interés de ustedes para que lo comiencen a leer y lo comiencen a estudiar. Hemos tocado solo algunas cosas, pero la idea era abrirle el apetito, que ustedes lo comiencen a leer regularmente. Hay que leerlo muchas veces y leerlo con oración, y que el Espíritu Santo nos vaya dando luz y Él lo va a ir haciendo. Y mientras más nos acerquemos al cumplimiento de los acontecimientos que faltan por cumplirse, más luz va a venir para que tengamos absoluta claridad. Si todavía hay cosas que no entendemos, porque no necesitamos todavía entenderlas hoy. Pero hay que estar ahí velando, hay que estar atentos. El Señor se propuso manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso es Apocalipsis, y nosotros debemos estar atentos. Amén. Pónganse en pie, hermanos, demos gracias al Señor.